there came a sound from heaven. Buenos días o buenas noches, damas y caballeros, dependiendo en el horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Lauren Larson, el Dr. Dalport Gray y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes y empezamos el día de ayer con el estudio de la doctrina de ángeles. Y para mí es un tema muy interesante, como lo es todo tema en la palabra de Dios. Y qué bueno tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Dígale a sus amigos y vecinos, cuéntale sobre el mensaje de la cruz, sobre la cadena Sun Life. Será una tremenda bendición, considero, para ellos, y usted será bendecido al hacerlo. Y hay muchos de ustedes que ya lo hacen, ¿no? Yo sé que lo hacen, sé que comparten con sus amigos la cadena, están invitando a sus amigos a sintonizar la cadena. Mucha gente de Latinoamérica está sintonizando la cadena y me siento bien en mi alma, en mi espíritu. Yo creo que el Señor va a hacer grandes y poderosas cosas, porque todo lo que Él hace es maravilloso. A veces no parece que es así inicialmente, pero conforme avanzamos nos damos cuenta de que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es maravilloso, grande y poderoso. Alabado el Señor. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor. El día de hoy en Cape Coral, Florida, Joseph ministrará en palabra y música en Cape Coral Christian Center, perdón. Hoy a las 7:30 y el domingo a las 10:30 ministrará otra vez misma localidad, Cape Coral Christian Center en Cape Coral, Florida, con el hermano Guidi. Así que vayan y visítenlo allá, por favor. Y en una semana, de hoy en 8, Rachel y Grace estarán en Queen City, Texas, ministrando en palabra y música. El viernes tendrán servicios de alabanza y adoración. Grace estará enseñando, predicando el viernes en la noche a las 7 p.m. y el sábado otro servicio a las 10 de la mañana, estará enseñando a las 10, después de las 10 a.m. Así que es una conferencia para damas nada más en Queen City, Texas, una conferencia para damas. Pueden llamarle a Robin Hutchinson en Crossway Church para enterarse de todos los detalles que necesitan. Vayan, visiten, sean bendecidos. Ellos aman a Dios, tienen una unción en su vida y ellos van a bendecirlos. Si usted vive en una distancia en la que puede conducir, no se pierda esas reuniones, serán bendecidos, se los prometo. Quiero decir varias cosas que mencioné ayer, las quiero mencionar hoy otra vez. Cuando Dios creó a los ángeles, en el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 5, versículo 11, no estoy muy seguro, donde dice que hay 10,000 por 10,000 y miles de miles, que básicamente, si tomamos ese número literal, eso viene a llegar a 100 trillones de ángeles. Esa multiplicación llega a ese número. Son muchos ángeles los que Dios creó, y los creó todos a la vez. No ha habido nunca esa idea de un ángel que es un bebé. La humanidad es que tiene el privilegio de procrear, de traer hijos de hijas al mundo. Dios quiso que el hombre trajese hijos e hijas de Dios al mundo. Inicialmente era su plan, pero con la caída, el hombre solamente puede traer hijos e hijas al mundo conforme a la semejanza de Adán. Eso quiere decir que nacemos en pecado. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que en la eternidad pasada, no sabemos cuándo, pero Dios creó este número casi innumerable de ángeles. Estamos hablando de cerca de 100 trillones de ángeles. Así que el cielo es un lugar bastante grande. Ahora bien, aunque todos fueron creados a la misma vez, hay diferentes rangos entre ellos. Por ejemplo, Miguel es conocido como un arcángel, el arcángel Miguel, y es el único en la palabra de Dios que se le da ese título. Y de hecho, Miguel está a cargo de la nación de Israel, y ha sido así desde la formación de esas personas como nación. Am, Tenemos a Gabriel. Gabriel se le refiere como aquel que está en la presencia de Dios. Ahora bien, yo no sé si Miguel está por encima de Gabriel, no lo sé, pero sí sé que no se puede estar en una posición más alta que en la presencia de Dios. Así que tenemos estas enseñanzas
de los ángeles, que son seres poderosos y tienen que hacer la obra del Señor. No, un ángel fue enviado por Dios al campo asirio que había pronunciado la destrucción de Israel. Les vamos a destruir, les habían dicho, los vamos a hacer caer al punto donde no quede nada. Eso dijeron como Sennacherib, como emisario del imperio asirio. Ellos habían destruido muchas naciones hasta ese momento. Así que, ¿qué iban a poder hacer estos pobres judeos o judíos, perdón? Ellos pensaban que nada, pero se dieron cuenta que las cosas iban a ser diferentes. Y para mostrarle a usted el poder de estos ángeles, Dios mandó un ángel a este campo, a este campamento. Estaban acampando a unas 40 millas de Israel. El poderoso ejército asirio, el más poderoso en la faz de la tierra en ese momento, y un ángel, un solo ángel, 185,000 de los soldados asirios no se despertaron, estaban muertos. El Wow. resultado de una plaga dirigida por un ángel, no 1,000,000, no 1,000, no, un solo. Recuerdo que tiempo atrás estuve en Egipto y mencioné de que Miguel está a cargo de Israel, el arcángel Miguel, o Miguel el arcángel. En la parte sur de Israel, hacia Egipto, llegamos a una intersección. Habíamos unos cuantos, 3 o 4, en distintos vehículos que íbamos viajando. Nos detuvimos en esa intersección y allí había un tanque quemado ruso que estaba en ese cruce. Y, y lo vi, lo miré y estaba viendo al guía israelita y le pregunté, ¿por qué ese tanque está allí? ¿Qué significa eso? Parece que realmente lo habían abierto con vamos a decir, como que lo habían abierto con un abrelatas y parece que algún tipo de misil había explotado ese tanque. Y le pregunté, ¿por qué está eso allí? Dijo Reverendo Swagger, él dijo el nombre de este lugar, no recuerdo cuál era, pero él dijo, cuando los egipcios nos invadieron para destruir a nuestra nación, él dijo, hasta allí fue donde llegaron. Ellos no pudieron avanzar más, aunque ellos tenían cientos y cientos de esos tanques. Aunque ellos tenían un gran ejército, todavía no pudieron avanzar más. Hasta aquí llegaron, aquí fueron detenidos. Yo no dudo que fue ese arcángel Miguel que estuvo dirigiendo esa situación 4 o 5 años o más antes de que ese ejército fuese detenido allí, simbolizando simbolizado por ese tanque que estaba a la par del camino. No recuerdo el nombre de la guerra porque hubieron bastantes o distintas guerras, pero el caso es que podemos estar seguros de ello. Y yo escucho la voz de varias naciones alrededor de Israel hoy día y cómo van a destruir a Israel, dicen. Cómo van a tomar a Israel y la van a destruir. Cómo le van a hacer esto, aquello y lo demás. Tienen que tener cuidado, porque quien está dirigiendo y protegiendo a Israel puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso, y estoy hablando del Dios de la gloria, y tiene ángeles innumerables a su disposición. Así que estos son seres poderosos que siguen trabajando hoy día. Ahora, yo quiero empezar, lo primero que los ángeles hacen es que llevan a cabo o llevan un mensaje, perdón. Y yo considero que este es, aunque estamos hablando de que un solo ángel destruyó 180,000 soldados asirios, aún esta visitación por el ángel Gabriel a María, que estaba comprometida para casarse con José. Si la dinastía hubiese continuado, si esa dinastía de David, José ahora fuese el rey de Israel, pero esa dinastía no continuó debido al pecado. La nación de Israel fue destruida en un sentido, ¿no? Y
y todavía están sufriendo por eso aún hasta el día de hoy. Así que esto que le voy a pedir a Dave que lea esto y voy a leer las notas también, pero esto es, considero, la mayor visita de un ángel, de parte de un ángel en toda la historia. Y han habido grandes, ¿no? Pero yo creo que esta es la mayor, porque tiene que ver con el Hijo del Dios viviente y el Cristo encarnado que nacería de la Virgen María y sería el Salvador de la humanidad. Bien, Dave, por favor, vamos a leer. El nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Cuando su madre María fue desposada. Esto tiene que ver con la visita del ángel Gabriel. A José, antes de juntarse, Antes de ellos casarse, ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. por decreto del Espíritu Santo. Quiero decir algo de eso un momento. ¿Cómo María fue embarazada? Obviamente, exactamente no sé cómo, yo tengo una idea. Me parece que el Espíritu Santo simplemente dijo la palabra, así como el Espíritu Santo dijo en el principio de los tiempos, dijo sea la luz y fue la luz. No hubo No hubo grandes luces en los cielos. Si la palabra del Espíritu Santo, quien es Dios, dijo sea la luz y fue la luz, yo creo que él de la misma manera pudo declarar la palabra sobre María y dijo que sea embarazado o esté en la concepción y ahí estuvo. ¿Piensan ustedes de la misma manera o tal vez otra idea? Yo realmente no sé cómo describirlo exactamente como usted lo dice. La Escritura dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, así que la obra de creación sucedió como resultado de que el Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Cómo lo hizo, hermano Swagger? Yo no puedo decirlo honestamente, pero no veo razón para dudar lo que usted está diciendo. Tuvo que ser, una vez más, un decreto, no físico, sino un decreto. Era espiritual, Exacto. Así que en esa capacidad, que resultó en un evento físico, correcto, dentro de su cuerpo. Así que su vientre. siempre queremos tomar nota de que eh, el nacimiento de Cristo no fue la combinación de los genes de María y de los de Dios, Mm, sino que fue Imposible. Dios nada más, que plantó dentro de María el linaje de, si hubiera sido de María, hubiera sido en una manera, hubiera sido pecaminoso porque María misma es pecaminosa. Sé que la Iglesia Católica no quiere decirlo, pero este es el milagro. Ella llamó a Dios su Salvador, así que eso lo dice claro. Así es. Así que, una vez más, encontramos que lo que se llegó a hacer en cualquier manera que ocurrió, Dios, Emmanuel, con nosotros se hizo realidad ese día. Pero eso muestra que Gabriel, este ángel, él no podía presentar tal como lo hizo el Espíritu Santo. Él lo anunciaría, él declaró lo que iba a suceder. Declararía lo que iba a suceder, exacto, pero Sí, él no lo podía provocar propiamente. Muy sí. bien, vamos a continuar adelante, por favor. Entonces José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bien, esto muestra que José inicialmente no le creyó a María cuando María le dijo lo que había sucedido. Pero eso estaba requiriendo mucho de este pobre Sí, hombre, sí, ¿no? claro. En ese momento. Por favor, póngase usted en sus zapatos. Querida, querido, estoy comprometido contigo. Nunca he conocido varón y estoy embarazada. Ah, ¿qué? Por favor, Exacto. piensen cómo esa conversación fue, ¿verdad? Y por supuesto, José amó a María y por eso es que hacer eso en privado muestra esto. Recordemos que la ley decía que si una mujer em, se encontraba en ese estado de embarazo, Apedrearla. durante, antes de que se consumara el matrimonio, una de las razones por qué esa prueba, hermano Swagger, ocurría era para mostrar la fidelidad de, de la persona o de las personas entre sí. Y si en algún momento el hombre o la mujer se encontraba en adulterio, fornicación, entonces era probable que iban a terminar muertos y José iba a hacerlo secretamente para que no sucediera eso.
Y también Muy vamos a ver bien. cómo cuando el ángel, cuando llegó a María, ella estuvo de acuerdo, sabiendo lo que Sí. pudiera pasar, lo que muy bien hubiera podido pasar, sabiendo que su comprometido, su prometido, que él tal vez no iba a poder entender y que ella se expuso a la muerte, el riesgo involucrado en todo esto, y ella cedió por completo la voluntad de Dios. Palabras mayores jamás se hubieran podido hablar, ni se han hablado desde entonces, conforme a tu voluntad. María tomó la sentencia de muerte sabiendo que su reputación por siempre iba a ser dañada. No sabemos qué edad tenía ella, tal vez 15, 16, no lo sabemos. Tal vez 17, 18 Simplemente no lo años sabemos. En aquellos días eran mucho más jóvenes cuando se cuando se casaban. La casaban, sí. vida era diferente, era más rápida, la vida en cuanto al paso de hoy, pero es algo maravilloso, un compromiso gigantesco a Dios. Y aunque no adoramos a María, no le alabamos a ella, María, en mis ojos, debe ser vista como una de las claves, una figura clave siempre en la historia humana, no solo porque ella llevó en sí a nuestro Salvador, pero porque ella estuvo dispuesta a hacer lo que ella dijo. Así es. Y la reputación la Mm, siguió a ella y a él el Esto de resto de sus sus vidas. vidas. Sí. Una de las cosas por las que acusaban a Cristo y lo denigraban y por el hecho de que decían que no podía ser el Mesías era porque era ilegítimo. Nacido en fornicación. Eso fue Así lo que es. decía. Sí. Y adelante vamos a continuar. Pero pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, por- Salvador. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que este ángel le entregó un mensaje y él lo entregó sobre lo que María tenía que hacer, pero nosotros ahora pensamos en María, la consideramos en una manera muy favorable, como debe de ser, ¿no? Porque fue una mujer muy especial, pero una gran parte del mundo no Sí, saben, no correcto. saben y vamos a decir que no les interesa mucho, no la Bueno, valoran sí, mucho, no creo que creen no, no creen. en el nacimiento de esta virgen. Sin embargo, aún así, 750 años antes a este evento, Isaías lo profetizó y dijo, una virgen concebirá. Concebirá y traerá a Dios y llamarán su nombre Emmanuel, Amén, Dios aleluya. con nosotros. Y José aquí es impactado por un ángel. Sabemos que es una visión y es el ángel del Señor. Así que no estoy seguro cómo poner esto. ¿Usted piensa que hay una posibilidad de que esta fue una aparición preencarnada de Cristo? No, fue el ángel, sin dudas fue. Muy bien, porque él dice que él lo vio en una visión y una de las cosas que la gente tal vez no puede entender o no pueda llegar a entender, y esto está un poco fuera del tema, así que tráigame al tema si es a donde usted quiere que regrese. Pero cuando una pareja se comprometía en ese entonces, la ley del judío los veía como si ellos ya estuvieran casados legalmente. Ellos tenían la ceremonia de compromiso que era muy similar a nuestra ceremonia de bodas el día de hoy. Así que en ese momento, en la mente de la comunidad judía, ya eran casados legalmente. Y después, a propósito, los separaban a veces hasta un año y tal vez ese era el tiempo apropiado. Los eruditos difieren en cuanto al tiempo, pero era un tiempo de prueba. Y en 2 Corintios capítulo 11 Pablo compara ese tiempo de prueba, de ser fiel uno al otro, el novio y la novia, perdón, el novio y la novia, ¿verdad? Pero él compara esto al cuerpo de Cristo y nuestro compromiso a Cristo. Nosotros no hemos consumado esa unión con Cristo aún, eso va a suceder en el arrebatamiento, cuando la inmortalidad se vista de mortalidad o la mortalidad se Sí, vista de inmortalidad. Pero ahora vivimos como María y José vivieron en un tiempo de prueba. Y así como María fue fiel a Dios en ese entonces, nosotros también. Y al ser fiel, quiero decir que nosotros seamos fieles en mantener nuestra fe en nada más que en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. La prueba es la misma.
Y la comunidad judía, por supuesto, siempre es un tipo y un símbolo, una representación de nuestra relación con Cristo. En otras palabras, podemos ver a la comunidad judía y encontrar muchas verdades que se aplican a nosotros el día de hoy. Este tipo de prueba es en lo que usted y yo estamos nosotros el día de hoy. ¿Seremos fieles a Jesús? ¿Confiaremos simplemente en lo que Él ha hecho por nosotros o no? Así que ese es el propósito de lo que estás diciendo. Así es, por eso es que quiero mencionar esto y nosotros tenemos que tener la misma actitud que María y José tuvieron hacia el Señor. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho para permanecer en la simplicidad de Cristo, así como dijo Pablo en 2 Corintios 11. Pero a esto es a lo que se está refiriendo él. Y una vez más, solo estoy conectando todo, no tanto con lo de la proclamación del ángel, pero con las circunstancias. Gabriel fue enviado con un mensaje y en segundo lugar tenía una comisión especial que fue realmente fenomenal. Ah, no puede haber algo mayor que esto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es maravilloso. Hoy estamos aquí salvos por la sangre del Cordero, nuestros nombres y el nombre suyo también escrito en el libro de la vida. En nuestro camino a gloria por lo que Cristo hizo en el Calvario. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Maravilloso, gloria a Dios. Nada más. Ninguna otra cosa era posible, nada más lo podía hacer. Pero Jesucristo nos redimió derramando su sangre preciada. Entonces el propósito entero de su venida era ir a la cruz para pagar la penalidad de Así pecado y es, romper ese yugo así del es. pecado. Eso es exactamente. Ese fue todo su propósito. Todo lo que él hizo fue de gran importancia, claro, todo. Sus sanidades, milagros, mensajes, esa vida perfecta, sin pecado, todo fue de inmensa importancia. Pero su propósito principal fue ir a la cruz. Es la razón por la cual le dijo a Pedro, tú no dices las cosas que son de Dios y no las de los Así hombres. Cuando es. Pedro le dijo, tú no puedes hacer eso. Jesús le dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y los líderes me van a matar y yo resucitaré otra vez al tercer día. No le creyeron, porque él les dijo claramente, ¿no? Así es, sí. Que al tercer día yo Amén. resucitaré. Sí. Ellos no le creyeron. Hay 3 tiempos Y lo específicos. hubiésemos creído yo si hubiésemos Esa es una estado buena allí. pregunta. 3 tiempos específicos, 3 tiempos por separado en los evangelios que esa conversación se da. Pero si se dan cuenta en varios de ellos, dice, desde este momento, él comenzó a decirles, así que Le dijo varias él lo dijo veces. una y otra vez. Se decía tan frecuentemente que sus enemigos sabían lo que él decía, Así porque es. Ellos dijeron, él dijo, él ha llegado. ellos lo entendían. Tenemos que poner soldados romanos allí para Exacto, asegurarnos. sí, pero una vez más, no me quiero desviar, pero los discípulos al no entender, él les dijo, él aún hasta les dijo a dónde ir. Después de que yo sea ejecutado, yo voy a resucitar al tercer día y yo los voy a ver allá en Galilea. Y saben, les tomó a ellos dos apariciones después de la muerte para que ellos pudieran irse hacia Galilea, pero él les había dicho eso ya mucho antes. Él les Así había es. dicho ya. Tuvo que decirle otra vez que había 2 resucitado. veces. La primera vez, el día de la resurrección, y después 8 días después, aún estaban escondidos en el aposento alto o en Sí, cualquier lugar en donde hubieran estado ellos ahí encerrados. allí era Y donde estaban. finalmente ellos fueron a Galilea, en donde Pedro se encontró con el Señor y conocemos que hubo una restauración ahí, pero no, ellos no entendieron y aún entonces cuando lo conocieron en Galilea, se encontraron con él ahí. Creo que Mateo dice que algunos dudaron y otros adoraron, así que ellos aún no estaban muy seguros, aún después de la tercera resurrección o tercera aparición después de la resurrección de Cristo, algunos de ellos. Así que el ángel Gabriel tuvo una comisión especial para traer un mensaje, lo cual él lo hizo. Y ahora, número dos, tiene que cumplir una comisión muy especial. Y empezaremos en ese próximo versículo. Y al sexto mes, Se refiere en el sexto mes después de que Elizabeth había concebido. Juan tenía 6 meses más que Jesús, o era mayor que Jesús por 6 meses. Y podemos deducir en esto cuándo nació Jesús aproximadamente. Y estoy tratando de ponerlo en mi mente. ¿Cuál era el nombre de Juan el Bautista? Su Zacarías, papá. ¿verdad?
Zacarías, sí, Zacarías. Zacarías tenía un tiempo específico cuando tenía que ir al templo y servir por una semana, creo que eran 7 días. Y eso era lo mismo cada año. Y era conocido sobre qué mes él tenía que hacerlo en este tiempo en particular. Y Jesús, teniendo 6 meses menos que él, de hecho, Jesús probablemente nació en octubre, damas y caballeros, no en diciembre, pero más cerca de octubre. De todas maneras, él nació, es lo importante. Adelante, Dave. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Extrañamente, Nazaret fue mal vista por Israel en ese momento. ¿Podrá venir algo bueno de Nazaret? Decían así, ¿no? Que creo que fue Natanael y Felipe, uno de los dos. Se me olvida cuál de los dos. Adelante, vamos al próximo versículo, por favor. A una virgen. En el texto griego Espartanas, que se refiere a una virgen pura que nunca ha conocido hombre y que nunca ha vivido una relación de matrimonio. En el hebreo la palabra es alma, que significa la virgen, el único que jamás ha sido y será madre de esta manera. Y eso es muy poderoso. Es algo glorioso. Lo voy a leer otra vez. En el texto griego es la palabra parsenos, la palabra para virgen, que se refiere a una virgen que nunca ha conocido hombre, nunca ha tenido una relación conyugal. En el hebreo la palabra es alma, que significa la virgen, la única que haya sido y será madre de esta manera. Y esto es fenomenal. Ella fue la única. Y esto es lo que esa palabra significa cuando lo vemos en Isaías, una virgen concebida. Excelente. Dave, Desposada comprometida. con un hombre, un varón que se llamaba José de la casa de David. Él estaba en el linaje directo de David a través de Salomón. Y el nombre de la virgen era María. El linaje de María se trazó por David a través de otro hijo de David, Natán. Así que cumplía perfectamente con la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David. José, su linaje iba a David a través de uno de los hijos de David, Salomón, y María, de la misma manera también a través de Natán, a otro de los hijos de David. Así que el linaje, como dijimos, era perfecto. Todos los líderes de Israel tenían, lo único que tenían que hacer es ir al templo y ver la genealogía y encontrarían allí que el linaje era así, era un linaje perfecto. Tuvo que ser de esa manera. Correcto. Y era perfecto. Así que a ellos no les interesó, no les importaba, no estaban buscando verdad, sino una mentira. ¿Saben? Me pregunto yo, hermano Swagger, si no es verdad, si ellos evaluaron todo esperando que ellos pudieran descartarlo y probarse no lo ellos dudo mismos, eso. porque la evidencia que encontramos en la Escritura, todo nos dirige al hecho de que ellos sabían completamente, y yo creo que aún hasta fueron a buscar para ver si No lo dudo. podían desacreditarlo a él de Así alguna es. manera. Así es. Esto habría estado disponible para ellos, así que probablemente es suposición mía, por cierto, pero tal vez una de las razones por qué ellos estaban tan asustados por él era porque ellos sabían que él era el que era. Ellos sabían que él era el Mesías y eso es Así lo que lo es, hace esto sí, tan terrible y horrible. Ellos lo sabían y aún lo mataron. sí, Lo correcto. mataron. Para proteger sus posiciones, ellos no Exacto. quisieron ceder su gobierno al gobierno de Dios. En el año 70 antes de Cristo lo hicieron. ¿Qué no fue en Juan 5:39 donde dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque en ellas Dieron encuentran la vida? testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para tener vida eterna. Exacto. Así que no solo fueron las escrituras, sino muchísima evidencia compilada acerca de de su vida. Profecías del Antiguo Testamento, mire, y tal vez el hermano Greg nos puede ayudar. Creo que hay entre 300 y 350 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron por la vida de Cristo, muchas de las que él no tuvo control. Él nació, él vivió, y etcétera, etcétera. Eh, Cuando él fue a Egipto, cuando era un bebé de 1 o 2 años de edad, tal vez, él no tenía ningún control sobre la situación y
y las cosas sucedieron. Pero más de 300 a 350, el número no estoy seguro, pero es algo así. Parece indicar que esto fue el Mesías. Él era el Mesías. En toda manera. En las estadísticas eso es imposible, que un hombre cumpla todo eso. Pero ellos vieron que él era el hijo de un carpintero en su pensamiento, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban. Él trabajaba como carpintero. Y en Israel de aquel tiempo, quien trabajaba con las manos era simplemente alguien que no merecía consideración. Él no era un resultado de las escuelas. Él Correcto. nunca fue a ninguna de sus escuelas, ¿no? Y estando en Israel en una ocasión, a, yo fui a la cima de un monte, que realmente no se llamaría un monte, pero vamos a decir que es una colina que miraba el Valle de Megado, que es un valle precioso hoy día, es muy, muy bonito. am, y hay un camino que pasa por allí, una carretera, y allí es donde llevaron los padres de la ciudad, llevaron a Jesús y lo iban a lanzar de esa cima en Nazaret cuando se dieron cuenta que él estaba diciendo que él era el Mesías. Así es. Lo iban a matar. Obviamente el Espíritu Santo lo rescató y no sucedió como ya es obvio. De todas maneras, tantas veces pensé yo, las veces que él subió a la cima de esta montaña, viendo este valle, estudiando el camino de Dios. Así Y es. sin lugar a dudas, muchas veces sucedió. Josefo dijo que se podía que él traía madera en sus hombros, pedazos de troncos que él cortaba, porque con eso hacían, hacían, hacían yugos de madera. En aquel tiempo no había metales disponibles como hoy en día. Él hacía esos yugos y hizo eso hasta los 30 años de edad. Así que ellos habían visto eso, que no había manera de que él podría ser el Mesías. Él simplemente es un muchacho, es un peón. Pero en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro reporte? Aquí en la mano del Señor o el brazo del Señor se ha revelado. Él crecerá ante él como un pámpano, como raíz de tierra seca. Él no tiene forma y cuando le veamos, no hay hermosura que podamos desear. Él es rechazado por el hombre, desechado por los hombres, y nosotros escondimos nuestro rostro de él. Nosotros no, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado, quebrantado, Aleluya. como que desde él escondimos nuestro rostro. Ciertamente fue herido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz está sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus traquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén, sí. Isaías Ahí 53. estaba. Ahí Pero una estaba, lo vez tenían más, ellos. los prejuicios del hombre y esa dirección, ese empuje por el poder causó que lo rechazaran, no la evidencia. Todo en él y acerca de él, todo lo que estaba ahí, probaba que él era el Mesías. Bíblicamente, la Biblia dice que los pobres lo escucharon alegremente, pero los que estaban en el poder y ricos no lo quisieron. Exceptos por dos, José y Nicodemos, y en la gloria, si nos pudiesen escuchar el día de hoy, dirían: qué bueno que yo lo escuché, Amén, qué amén, bueno que lo amén, escuché, y amén. gracias a Dios que yo confesé. Alabado Dios, Él me aceptó, alabado Dios, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios, aunque él no fue reconocido y no había ido a sus institutos, a su entrenamiento a la edad de 12 años. Así es. Él los dejó anonadados a Mm, todos con su conocimiento tan milagroso. Sí, mm. todo existía, todo estaba ahí, todo estaba en él. Pero una vez más, el hombre demasiadas veces se fija en este Cristo tan humilde, a este Cristo crucificado y dice, no queremos ese tipo de rey. Yo le doy gracias a Dios por haberlo aceptado porque es la mejor vida,
que alguien pueda llegar a vivir. El Rey de mi vida, Oh, el sí. Señor de mi alma, como el Salvador de mis pecados. Amén. Gloria a Alabado Dios. Dios. Bien, vamos a leer otra vez, Dave, por favor. Y el ángel vino a ella y le dijo, Presenta el mayor momento en la historia de la humanidad, el anuncio del nacimiento venidero del Señor de la Gloria en la encarnación, Dios hecho hombre. salve muy favorecida. Quiere decir muy engrandecida, no lleno de gracia como, no llena de gracia como enseñan nuestros amigos católicos, sino alguien a quien Dios ha bendecido y recibió gracia de Dios. Voy a leerlo otra vez, que es muy importante. Lee tu parte. Salve muy favorecida. Quiere decir muy engrandecida, no llena de gracia, como enseña la Iglesia Católica, sino una que como alguien que sí merece, había recibido la notable gracia de Dios. Es decir, que María no recibió esto porque se lo merecía de ninguna manera. La Iglesia Católica, y ¿cómo se llama esta idea? La enseñanza que tienen, que dicen que ella tendría que nacer sin pecado, exactamente como Cristo Correcto, sí, nació. eso es algo que ellos enseñan. Ellos le llaman a ¿Cómo se esa llama concepción eso? inmaculada. La concepción inmaculada, exacto. Para hacer lo que ella dice, para que ella Exacto, fuese lo que ellos dicen, tendría que exacto. haber Y no nacido de la hay, misma manera. exacto, y no hay evidencia bíblica en ningún lugar. Es lo opuesto, nada más. Así es. Usted lo acaba de leer en Isaías. Todos como ovejas nos hemos apartado. Todo miembro de la raza humana. No dice todos con la excepción de María. Exacto. Todos con la excepción de Cristo. Ya hemos hablado acerca de su concepción sobrenatural. Bien. El Señor está contigo. Quiere decir su posición de humildad. Bendita tú entre las mujeres. No dice más que todas las mujeres, como enseñan los católicos, pero sin embargo, ella sí era muy bendecida, como es obvio. No queremos quitar mérito de ella de ninguna Correcto, así manera, es. no. No queremos decir algo que María no es. Si ella estuviese aquí el día de hoy, este mensaje está llegando a una gran parte del mundo. Ella diría, hermano Swagger, permítame aclarar unas cuantas Amén, cosas. sí. Ella no es una persona que estaba diciendo lo que algunos dicen de ella hoy día, de que ella nació sin pecado. Eso no es correcto. María era una mujer piadosa, una mujer de Dios, era una mujer de Dios, una joven de Dios. Fue escogida por el Señor no solo porque su linaje era perfecto, sino también que fue escogida por el Señor porque ella estaba consagrada al Señor. Eso lo creo con todo mi Amén. corazón. Y ella amaba al Señor supremamente. Y así José también. Así Amaron al es. Señor supremamente. Pero una vez más, vamos a la pregunta. Momentos atrás. ah, ¿Cuáles eran sus pensamientos cuando ella le Mm. dijo, José, tengo que decirte algo? Y sin lugar a dudas le dijo, dime. Siéntate, le dijo. Por Es favor. posible que te caigas de espaldas. El ángel Gabriel me apareció y me dijo que yo iba a dar a luz y quien yo diera a luz, ese será el Hijo del Dios viviente, el que nos salvaría de nuestros pecados. Habían mujeres. Las mujeres judías pensaban en ser la madre del Mesías. Sabían tanto eso ellos, pero constantemente, seré yo, será quién va a ser. Y aquí Mm. podemos ver que realmente sucedió. Y ellos sabían lo que el profeta Isaías había dicho, una virgen Amén, concebirá, amén. sabían eso, Sí. pero eso es difícil de creerlo. Oh, claro que sí. Muy, muy difícil de creerlo. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Mencionamos este libro hace momentos atrás, pero yo le motivo a usted a que lo adquiera. Es cerca de 500 páginas. Hermano Swagger, ¿cómo puedo entender la Biblia? La doctrina es importante. Muy importante. Y si algo está haciendo, bueno, es
falto en la iglesia es la enseñanza de doctrina. Así es, correctamente. Queriendo decir entonces que la mayoría de las personas no saben qué creer, Correcto. no saben qué creer, Así es. no tienen idea. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Esto hace que ellos oren al enemigo. Estaba Los hacen pensando presa del hace enemigo. momentos atrás que Dios escogió al Dr. Gray de las Asambleas de Dios para entender este mensaje de la cruz. ¿Y por qué escogió a mi hermano? No lo sé, no tengo idea, pero lo hizo. Y y no estoy diciendo que no hay otros predicadores de las asambleas que no entienden esto, ¿no? Pero sé que no hay muchos, eso sí lo sé. Pero ha escogido a este hermano como el único que lo distribuye a todo el mundo. Y eso para mí es algo muy fenomenal. Correcto. También estoy pensando en los otros, porque sé hay otros como Matthew Neese en New Boston, Texas. Y Pero Matthew no está en la programación todos correcto, los así días. es. Permítame decir que es un gozo y un privilegio escuchar, hablar, discutir al respecto, porque es muy importante para la vida cristiana. Am, Mire, todos estos años yo vine aquí, hermano Swagger, para ayudar con el instituto en el 1983. Sí. Estuvimos aquí varios años, me fui, el instituto fue lanzado y después todos estos años han pasado, siempre he querido regresar y estar con usted. Terminar lo que empezó. Sí, yo no me di cuenta que Dios lo había llevado a usted a un entendimiento tan claro de este mensaje. Yo lo había escuchado a usted predicar de vez en cuando, pero no estaba escuchando diariamente. Pero después de regresar, yo estoy muy alegre porque Dios nos ha ayudado a entender el mensaje de la cruz, de la manera como usted lo hace. Y como les he dicho muchas veces, me trae de vuelta a mi niñez. Había enseñanza sobre el poder de la sangre y énfasis sobre la vida santificada. Pero tengo que admitir que durante mi vida adulta yo me alejé de eso también. Eso es porque yo estaba en el mundo y yo quería ser un hombre muy exitoso, un pastor del mundo y recibir la aprobación del mundo como Mm. pastor. Usted dice, ¿es posible eso? Claro que sí lo es. Cuando uno tiene una carrera, uno quiere que sea exitoso, así que yo he sido pastor de las asambleas y también un profesor, y hay muchos otros allá afuera que entienden que es tiempo de regresar a la base, a lo básico. Creo que eso es lo que usted está haciendo, regresando a la base de la palabra de Dios. Siempre ha sido un predicador de la palabra y usted cuenta historias muy bien, por cierto. Todos disfrutamos de sus historias, pero usted es a la antigua lo suficiente para entender del evangelio de la antigua y usted trata con el pecado. He mencionado, la otra noche mencioné cómo no queremos tratar con eso demasiado en el púlpito. Y si no trata usted con el pecado, no necesita la cruz. Pensemos en eso. Muy bien. Es bien Usted dice dicho. que usted y Dave son aceptados y Lauren está en camino a ser aceptado, pero yo voy a Bueno, permanecer un peón el resto de mi vida. no. Usted es un evangelista maravilloso y ahora mi pastor y mi patrón. Gracias por permitirme estar en el programa. Yo no comparto mucho porque estoy aprendiendo de ustedes. Los evangelistas no son muy considerados muy bien en los círculos de donde Así es. venimos. Hay muy pocos de ellos, pero necesitamos más. Necesitamos más y tenemos que hacer todo lo que tenemos o podemos hacer. ¿Puedo regresar a una pregunta acerca del tema de la encarnación? Yo no creo que el mundo pentecostal entiende cuán crítica esa doctrina es. Lo que les he mencionado a ustedes antes, en el seminario liberal, ellos no creen grandemente en la encarnación, pero sí es un milagro absoluto creer que el Espíritu Santo causó eh, el embarazo de María y que pudiera procrear y dar a luz. Creo que la Iglesia Católica en mi mente ha hecho más de lo que deben de ese asunto, lo ha celebrado más de lo que deben,
por causa de todos los estatutos, de sus doctrinas y las cosas que ellos han hecho. Pero me temo que la iglesia pentecostal y tal vez la iglesia protestante no ha hecho lo suficiente para hablar acerca de este tema tan importante, la encarnación. No lo dudo eso, no lo dudo. No creo que debemos poner nosotros estatuas o estatuillas en la iglesia. Recuerdo haber visitado yo a una iglesia catedral católica y tenían una estatua de María y tenían sus pies ahí delante donde pudiéramos ver sus pies descalzos y uno de sus dedos estaba casi desaparecido ya, porque la gente lo había besado tanto, Tan. tanto que lo habían desgastado. Bueno, No. eso nos lleva a la filosofía de los griegos donde adoraban ellos a las diosas. Así es como lo han hecho muchos. Pero este historiador o esta historia de la encarnación es tan importante para todos nosotros. Y lo que se puede ver en la escritura es para salvarnos de nuestros pecados. Dios mío, gracias a Dios por eso. La búsqueda de ser a María una corredentora con Cristo Sí. es blasfemia por la Iglesia Católica. Eso es blasfemia. Es algo que es muy, muy, muy malo. Gracias a Dios que cabezas más sabias han prevalecido y no han permitido eso que se establezca, pero la mayoría de los papas que van a esa oficina de papa trata de aprobar eso. La Iglesia Católica, aunque no pasaron esa ley, aún lo hacen. Cuando usted escucha sus ceremonias de vez en cuando, mire, yo escucho a los católicos, a los servicios católicos en la televisión, y cuando usted los escucha, han hecho la cuarta persona de la Trinidad. Exactamente, pero sabe, doctor Gray, el hijo de, ¿cómo se llama el juez de la Corte Suprema que murió durmiendo semanas atrás? El juez Scalia, Scalia. exactamente. Su hijo es un sacerdote católico y él predicó en el funeral. Y ese hombre predicó un mensaje correcto. Alabado Dios por Realmente eso. fue un mensaje muy correcto sobre Cristo. Cristo es el Salvador. Yo jamás recuerdo, y yo escuché todo el mensaje, yo no recuerdo que él haya mencionado a María, ni siquiera una vez. Hay muchos así, tenemos que darles crédito por eso. Bueno, él predicó un mensaje que fue correcto, bíblico, para que una persona pudiese ser salva, ¿no? ¿Escuchó usted alguna vez al padre Bartolucci? El nombre me suena. En los años 70 yo acababa de escuchar de él, lo escuché en persona, pero cuando el movimiento carismático comenzó y estaba involucrado con lo del mundo católico fuertemente, hubo un padre llamado John Bartolucci. Yo fui a escucharlo y él predicaba un mensaje sólido del Evangelio, claramente evangélico, así como usted está hablando. Yo conocí al padre Reginaldo en Bruselas y él tenía un entendimiento claro del Evangelio. Así que hay algunos que sí. Mire, hablamos del potencial de la doctrina y de cómo no es visto, podemos decir, de una manera apropiada. Y una de las declaraciones que escuchamos a menudo es, bueno, la doctrina divide. Y yo quisiera hablar de esto solo un momento, porque la doctrina no divide tanto como separa o separar. Separa la verdad del error. La doctrina no solo separa, sino que establece. Y Pablo es, Sí, sí bueno, es. él aconseja a Timoteo ponerle atención a la doctrina. Presentando la verdad. Así que la doctrina nos establece en la verdad y sí nos separa de cosas que no son verdad. Y ahí es donde llega esa división. Sé que la gente, todos tenemos una tendencia de escoger lados en nuestro grupo, cualquiera que sea ese grupo, por supuesto, el nuestro es el correcto, decimos. Entonces tenemos que tener cuidado, la pieza central siempre es Cristo, siempre tiene que ser la cruz. Y el Así es. cuerpo es mucho más grande de lo que nosotros sabemos y hay menos de lo que esperamos a veces, pero al mismo tiempo, cualquier persona que haya puesto su fe en Cristo, que confíe en Cristo, es salvo. Pero Jesús, correcto, pero Jesús escogió sus discípulos
Ellos no eran hombres que habían sido aceptados por Jerusalén, Amén. aún al principio, Así punto. es. Eran peones, francamente. Correcto. Ignorantes y Adelante. pudiera yo hablar de esto un poco más. Adelante, doctor Ray. Anteriormente usted dijo algo y yo hice estudios sobre el Sanedrín. Y yo jamás me había dado cuenta de las dos entidades, de los fariseos y los saduceos, en cuanto a políticamente cómo ellos estaban en Jerusalén establecidos. En mis estudios yo encontré que el Sanedrín estaba compuesto de saduceos y que ellos eran los de más alta categoría en cuanto a la social y los fariseos para es. los de la clase común. Así que cuando nos ponemos a pensar en el hecho de que ellos eran los nobles, eran los ricos, la mayoría de ellos vivían en o alrededor de Jerusalén, tenían el dinero, ellos controlaban el templo porque el templo controlaba el sistema bancario. Por eso se molestó cuando Jesús echó a los Cambistas. negociantes, los cambistas. Sí, exacto. No sé, creo que una persona que viviera en una aldea de gente común, de plebeyos, un nazareno, no cabía dentro de su mundo y, por cierto, tampoco podían escuchar o sentir o imaginarse cómo un hombre como ese pudiera venir a ayudarlos, como los macabeos, con los macabeos que eran hombres plebeyos del burgo. Miren, Jesucristo era el Mesías, pero no lo quisieron aceptar en lo absoluto porque no cabía dentro de lo que ellos creían. No hay duda alguna que ellos querían ser libres de Roma. A ellos les hubiera encantado que Roma fuese revocada, pero ellos no querían que fuese de la manera que causara que ellos perdieran su riqueza y sus Así influencias. es. Así es. La discusión ha sido durante 2000 años de que Pablo fue miembro del Sanedrín y tenían que tener 30 años de edad para ser miembros allí, Sí, de ese grupo, y tenían que estar casados también. No hay prueba de que Pablo fue casado o se casó. Hay muchos que dicen que sí, que fue casado inicialmente, que su esposa o murió o lo dejó cuando él vino a Cristo, pero no hay ninguna inclinación en la palabra de Dios que nos diga que él estaba casado mientras, correcto. como lo necesitaba el Él Sanedrín. trabajaba bajo la autoridad de ellos, estaba cerca y él los Sí, conocía y le dieron la autoridad oficial de hacer las cosas. bien. En Hechos, donde Pablo se convierte en Saulo, él tiene, o antes de convertirse en Pablo, Saulo tenía las vestiduras de los que apedrearon a Esteban. Existe el pensamiento de que él consintió del hecho, Sí. del acto, y esto indica el potencial de la votación, indica el potencial de su posición en el Sanedrín, y ahí es donde la escoralidad o los estudiosos tratan de hablar de todo esto. No hay suficiente prueba No allí. la hay, no es una prueba sólida. Bueno, para haber estado ahí, él tuvo que haber consentido. Claro, Él estuvo claro. ahí. Sí, él tenía sus vestiduras, correcto. Así que obviamente era un joven en entrenamiento, iba subiendo. Así ¿Qué es. tanto él había subido? No lo sabemos. Él estaba siendo preparado para tomar el lugar de Gamaliel, Así así que era un es, hombre muy inteligente y correcto. conocedor de la ley, muy Sí, inteligente. en Gálatas él dijo que él bueno, estaba más arriba en cuanto al conocimiento de la ley de Moisés. Y en Gálatas dice que él era un abridor de caminos, él era un pionero, así de fuerte era en la ley mosaica para su edad y su generación. Mm. Bien, Dave, tenemos un minuto solamente. Vamos a continuar. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras. Una perturbación total, no una agitación parcial ni ligera, es decir, se asustó bastante. Y pensaba que si qué salutación fuese esta. Ella de ninguna manera entendió la razón por la cual él se dirigió a ella como lo hizo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Debería traducirse, tú has recibido la gracia de parte de Dios. Y el ángel diciéndole, el ángel Gabriel diciendo, no temas, muestra que ella tenía temor, tuvo temor. Ella tenía temor por lo que estaba viendo, diciéndolo, ella se asustó y bastante. Ella no sabía qué hacer en ese momento o qué decir, ella no sabía. Y se puede entender eso, ¿no?
Claro que sí. Porque estamos hablando de que el tipo de gloria que utilizó el ángel Gabriel ante ella, no lo sabemos. Pero sí sé que si un ángel le aparece a usted en cualquier capacidad, no importa, ¿no? Mucho menos de que ella sea una virgen, que es obvio, am, y ella y le dice que va a concebir ella en ese momento y que va a dar a luz un hijo y que ese hijo se le pondrá el nombre de Jesús, lo que significa Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo me pregunto en ese momento, cuando él dijo eso, si ella entendía que este era el Mesías que estaba hablando con ella. Me pregunto. Saben, una de las cosas que siempre he amado acerca de María en sus atributos es que dijo que al avanzar en esta situación de convertirse en la madre de Cristo, ella literalmente escuchaba y pensaba todas esas cosas en su corazón. Ella reunió esa información pieza por pieza. Ella se quedó varios meses con Con Elizabeth, Elizabeth, así es. la esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista. Exacto. Y ellas tenían mucho en común, porque el Sí, ángel Gabriel le apareció a Zacarías también y también le correcto. apareció a Elizabeth. Así es, ciertamente. Y ella siguió a ese Mesías, a ese Cristo, su hijo, hasta llegar a la cruz y más allá. Y el profeta de Simeón, me parece que fue, una espada tocaría su corazón. Se nos Así terminó es, el amén. tiempo. Hemos disfrutado el día de hoy. Espero que ustedes también. Para mí este estudio es fenomenal. No me refiero a nosotros, no, sino a la palabra de Dios, el estudiarla. Gracias por acompañarnos. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com.